Uno de los grandes hallazgos del cine documental que se está haciendo actualmente es precisamente ese, el de incorporar discursos propios del lenguaje de la ficción y de planificar en el riguroso directo una serie de planos que van a ser la pesca de esa noche, ¿no? Es decir, vamos a buscar, hay momentos de máxima tensión y de máxima violencia en los que se percibe una atmósfera incluso peligrosa y muy difícil para trabajar, y ahí pues la directora está sacando primeros planos de la gente de espaldas al conflicto, ¿no? Y lo ves en el rostro de la gente, no está la cámara mirando para protegerse, sino que está constantemente haciendo ese tránsito, ¿no? Del primer plano, del plano detalle al plano general, a la búsqueda de un discurso poético, Sí. porque realmente es eso, de la creación, cómo crear ese personaje colectivo, ¿no? La escuela de cine polaca es que es increíble, ¿no? Es decir, nosotros recibimos 25 películas o 30 películas cada año de las tres escuelas, y podríamos seleccionar las 30. Hemos pensado en hacer un festival de cine polaco exclusivamente, más de una vez, porque realmente tiene una calidad excepcional. Y tiene no es casualidad, es que llevan 60, 70 años trabajando minuciosamente las fórmulas que permiten captar la realidad con una cámara, ¿no? Y han estado trabajando en eso durante mucho tiempo. Entonces, cualquiera de los maestros de la escuela de Lodz compartía la idea de que tú tienes que crear la película, es decir, olvídense, lo primero que dicen en sus lecciones es olvídense de buscar personajes estrafalarios o que tengan un extrañamiento. Eso no es lo que cuenta el documental. El documental no viene aquí para contar lo raro, sino para convencer a la gente de que no hay historias pequeñas, ¿no? Es decir, esa es la gran diferencia. Entonces, la idea es que cuando termine la película, se ha iniciado observando la vida de una persona absolutamente normal, cuando empieza la película de esa manera, el avanzar del discurso del documental va certificando al espectador que no existe la persona normal, que eso es una entelequia, no hay un ser anónimo por antonomasia. Detrás de cada persona hay un nombre y detrás de cada nombre una concepción del mundo. La idea es que la película tiene éxito si cuando termina la película, decían estos, ¿no? Tenían ganas de conocer, el espectador tiene ganas de conocer a esos personajes y mantener una conversación con ellos, ¿no? Hay una manera de concebir el montaje que ¿cómo lo explico? Que sin las preocupaciones propias de si estamos en un plano, un segundo, un primer plano, un plano más lejano, más corto, pretendía que fuera legible toda la historia a través del montaje, ¿no? Y era una cosa que no era preconcebida desde el punto de vista del guión, sino pura y exclusivamente en un trabajo de montaje, de cómo hacer caminar la historia pensando exclusivamente en montaje y no en historias, personajes, sino que a través de cómo corren esas imágenes uno pueda entender completamente la historia. El documental canario, ¿qué pasa con él? ¿Tiene buena salud? ¿Tiene futuro? ¿Tiene pasado? Pues es verdad que llevamos que llevamos 11 años haciendo Miradas Doc y que hemos visto esos últimos 11 años casi todo lo que se ha hecho, y efectivamente yo creo que, de hecho, hay una cosa, todavía no está la decisión tomada, pero es posible que quitemos el premio Canario en la próxima edición de Miradas Doc, ¿no? Porque creemos que ya no hace falta un premio canario, que muchas de las películas canarias que nos están llegando podrían entrar perfectamente en el premio nacional o en el internacional. Hay realmente ahora mismo gente haciendo cosas muy interesantes y haciéndose las preguntas además adecuadas, quiero decir, con libertad para ir a rodar a Cuba o a Costa Rica, o para hacer una reflexión sobre el turismo en las islas, ¿no? Sin complejos y con muchas ganas. Yo creo que ahora mismo es un momento muy dulce. Este año había 34 películas presentadas en la selección. En el 2008 había 6. Y en el 2007 eran 9.
Y pongo el caso de 2008 porque yo creo que ha sido la peor añada del festival. Es decir, ahí tuvimos que salvar con 2 películas, un largo y un corto, la sección canaria, y lo demás no nos pareció programable, ¿no? Y sin embargo, este año aumentamos 3 horas Esas son buenas noticias, tener que el quitar número de cosas horas en de vez de proyección. tener que poner cosas. Sí, sí, sí. Así que yo creo que está muy bien. A mí me parece que hay una salud y es muy necesario Sí, yo participo también un poco de esa idea, por lo menos los compañeros que conozco y con los que comparto inquietudes. Creo que hay ya un nivel formativo y de conciencia también cinematográfica, de creación cinematográfica muy contundente. Y coincido contigo, falta el pequeño empujón que en otras zonas sí tienen, que es una pues que nadie piense ni imagine que con una pequeña ayuda de televisión o pequeñas ayudas estatales ya montas una película y te lo haces súper fácil. Todo esto requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, pero es el doble de esfuerzo, el triple de esfuerzo o prácticamente imposible si ni siquiera tienes un mínimo de apoyo que te puede facilitar sacar adelante esos primeros pasos, como puede ser de desarrollo o de conseguir un equipo mínimo, y que básicamente se juntan 3 que se conocen, equipos reducidísimos, para poder sacar un proyecto adelante que puede tener luego, que es lo interesante, una implicación internacional enorme, como los proyectos que está teniendo, por ejemplo, José Layón, que es sin duda alguna la figura más destacable dentro del cine canario ahora mismo por la proyección internacional que está teniendo sus producciones. Y si conoces la realidad de ese tipo de producciones, son producciones de bajo coste, es decir, no son producciones... No sé, bueno, yo creo que también hay una cuestión complicada en el entorno que estamos viendo ahora, que se está hablando mucho entre cine e industria, hacia dónde se quiere girar en el tipo de producción cinematográfica, dónde invertir esos dineros públicos y demás. Y yo creo que sería bastante sano que se pensara de que no necesariamente son antagonistas, que de hecho deberían coexistir a espacios de industriales donde se produce un tipo de cine que a mí me resulta interesante, pero que entiendo que haya mucha gente que le pueda interesar, que pueda generar además una cierta estructura industrial que genere dinero y que facilite trabajo y este tipo de cosas. Me parece estupendo. Pero me parece también completamente lógico que nosotros, que somos los hermanos pequeños, ¿no? o muy pequeños, tengamos opciones de sacar adelante proyectos cinematográficos que en otra medida completamente diferente, pero de una importancia tremenda, sí que están teniendo ya, sin esos apoyos, una repercusión internacional contundente. Creo que también es una reflexión interesante hoy en día, porque yo lo llevo arrastrando hace un tiempo, esa dicotomía tan grande que se está creando entre el recorrido de festivales y de prestigio que está obteniendo ciertas producciones que no alcanzan ni los 300.000 euros, con suerte. Hay variaciones, pero tengo varias cifras claras y varias películas claras que no han llegado ni siquiera a eso, y sin embargo han sido premiadas en Locarno, en Berlín, y eso no es cine. Eso, el hecho de que no pase por taquilla, de que no pase por la sala de cine habitual, significa un menosprecio, una falta de reconocimiento a ese tipo de producción. Ahí hay un debate que creo que sería bastante sano comenzar a ponerlo al día, porque no entiendo ese empeño de muchas partes o de muchos agentes en crear una dicotomía absoluta donde o existe esto o existe lo otro, ¿no? Cuando en realidad ya es evidente que existen las dos cosas, ¿no? Los políticos no necesariamente saben de esto, o sea, no saben, o sea, y muchos técnicos tampoco. Entonces, el hecho de que creo que es necesario de incorporar el debate precisamente en la situación que estamos viviendo ahora, donde efectivamente estamos empezando, parece que no, pero estamos empezando a salir un poquito de esta crisis, parece que se empieza a hablar un poco de nuevo. Alian, no es un debate solo canario, es un debate que, por ejemplo, nacional, claro, pero bueno, en la región nuestra... De hecho, se ve ahora mismo están vigentes las ayudas al cine, al apoyo al largometraje, ¿no? Y dentro de las ayudas al cine, por ejemplo, si a alguno le interesa, ahora mismo para poder acceder a las ayudas tienes que tener un compromiso de estreno en 10 salas. Claro, eso ya ha habido muchos cineastas que efectivamente tienen ese recorrido que tú dices, que estrenan en un montón de festivales, que además son premiados en festivales, pero que, en fin, estrenar en 10 salas es otra batalla distinta, que tiene más que ver con el cine industrial. Sí, son dos visiones diferentes. Entonces, las ayudas ahora mismo están orientadas de esa manera.
Están, sí, pero claro. Es Europa también. Es decir, yo creo que mientras, el fenómeno que parecía hispánico se ha hecho también europeo. Hace unos años el secretario de Cultura del Ministerio, ya con la primera legislatura de Rajoy, la de Marcha Martillo, delante de un montón de gestores culturales en el Teatro Leal, en La Laguna, dijo que el modelo para ellos claramente en el cine era Torrente y lo imposible, ¿no? Que cualquier otra cosa no tenía sentido para ellos porque lo que había era que generar riqueza, que era esa la necesidad que tenía el país, que la cultura pues no hiciera cine, si lo dijo así, tal cual, es decir, literalmente, y nadie se rasgó las vestiduras allí. Yo creo que creó tal impacto, pero es que en Europa está sucediendo lo mismo, porque Europa ahora mismo tiene un parlamento dominado también por el ultraliberalismo y lo que quiere son las cosas grandotas, ¿no? Es decir, los festivales de cine, Berlín, San Sebastián, los festivales medianos, no, los géneros pequeños no interesan. Este es un fenómeno que en España tiene una tradición que es la de la democracia. Es decir, en España, al revés que sucede en otros territorios, siempre ha estado mezclado desde que llegó la democracia la industria cultural y la cultura, ¿no? Es decir, eso ha sido una cosa que se aceptó en la transición sin separarlo y que ha venido hasta aquí. Uno ve las colecciones de novela de Alfaguara o de Seix Barral y parece que las ha compuesto un esquizofrénico, ¿no? Es decir, ahí hay cosas de bestseller total, junto a grandes autores de la literatura, perfectamente hermanados en la misma colección, y no pasa nada. Y para un gran sector de la población, la cultura española es Joaquín Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel, y todo ese grupo, ¿no? Es decir, y eso no ha habido ningún empeño en solucionarlo. Sin embargo, hay otros territorios aparentemente mucho más liberales en el sentido político y económico, que sí que están siendo capaces de mantener estructuras de cine independiente junto a la estructura de cine comercial, y lo tienen clarísimo, y de literatura independiente y literatura comercial, y lo tienen clarísimo. Es decir, y son espacios de difusión y de proyección completamente separados los unos de los otros y con posibilidades de desarrollo en un lado y en el otro. Es decir, yo hace años que cuando hay reuniones así de ámbito de festivales europeos y demás, de la necesidad en Europa de crear un circuito de distribución de cine universitario como el que tiene Estados Unidos, ¿no? Que produce películas para ese circuito, que en lugar de tener 30, 40, 80, 90 millones de euros, tienen un máximo de 2 millones de euros de producción, pero que luego pasan por todos los anfiteatros de las universidades y tienen su público y generan también economía y tienen su diana en ese tipo de público y permite hacer un cine escuela interesantísimo. Europa no tendría por qué y ha renunciado completamente a la posibilidad de tener esos circuitos. O sea que mañana estaremos aquí otra vez a las 8:30 y a su disposición de nuevo. O sea, muchas gracias. Gracias.